Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis 9 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces cuando miramos hacia el futuro, la incertidumbre, el miedo, las dudas llenan nuestra cabeza y nos paralizan, Señor. ¿Cómo poder seguir adelante cuando no vemos más allá de nuestro presente? Cuando no sabemos cómo enfrentaremos lo que tenemos por delante. Guíanos, por favor, en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo enfrentar un futuro que nos llena de incertidumbres, dudas, ansiedad, miedo y angustia? ¿De qué manera podemos seguir avanzando cuando no vemos lo que está adelante? Apocalipsis capítulo 8 comenzó a explicarnos qué son las 7 trompetas del Apocalipsis y describió las 4 primeras. Bueno, Apocalipsis 9 es la continuación de la explicación, describiendo la 5ª y 6ª trompeta. Si no estudiaste lo que está antes, no pasa nada. Tranqui, lo importante es poder formar el hábito, entender el texto de hoy y poder conocer más a Dios a través del texto. Así que no te preocupes. Pero, ¿qué simbolizan estas trompetas? Si hacemos un breve repaso, vimos los 7 mensajes a las 7 iglesias, que eran un viaje en el tiempo desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, donde cada una de las iglesias es una estación del viaje en la que se nos permite bajar ahí para echar un vistazo a la vida espiritual de la iglesia en cada periodo de la historia. Luego vimos los 7 sellos, que también son un viaje en el tiempo, desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, donde cada uno de los sellos es una estación del viaje en la que se nos permite bajar y echar un vistazo para ver cómo el cristianismo tuvo un impacto en la sociedad y el mundo durante estos mismos periodos y culminaron en la liberación final de Dios para su pueblo. Y ahora estamos en las 7 trompetas, que también son un viaje en el tiempo desde la época de Juan, que es el que escribe Apocalipsis, hasta la segunda venida de Jesús, donde cada una de las trompetas es una estación del viaje en la que se nos permite bajar para echar un vistazo y ver los juicios de Dios sobre aquellos que se rebelaron contra sus invitaciones llenas de gracia para la salvación. Oprimieron a su pueblo y persiguieron a sus fieles seguidores en cada periodo del tiempo en la historia. Entonces, esta secuencia de 7 trompetas tiene que ver con los juicios de Dios en la historia. ¿Ok? Las descripciones de la 5ª y 6ª trompeta son mucho más largas y contienen más detalles. Las primeras 4 trompetas nos llevan a lo largo de los siglos desde el comienzo de la iglesia cristiana hasta más allá del final de la Edad Media más o menos. Por lo que a partir de ese punto, donde terminó la 4ª trompeta, avanzamos con la 5ª trompeta, que es el juicio sobre el Imperio Romano de Oriente, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 12. Después de la época de Constantino, emperador de Roma, el imperio se separó gradualmente en esferas de influencia, occidental y oriental, con 2 capitales, Roma en el occidente y Constantinopla en el oriente. El cristianismo, en estas 2 áreas, se desarrolló de manera algo diferente. Por eso hoy tenemos la Iglesia Católica Romana, que se desarrolló en el oeste, y la Iglesia Ortodoxa Griega, que se desarrolló en el este. Después de que el Imperio Romano de Occidente fuera destruido por las tribus bárbaras y dividido en lo que se convertiría en las naciones de Europa, ¿qué estaba ocurriendo en la otra parte, en la parte oriental del imperio? Este sector estaba conectado geográficamente con la parte del mundo donde se originó el Islam. Desde esa región, el Islam barrió el imperio oriental y entró en Europa como langostas que traían la destrucción al intentar conquistar y extender la fe musulmana. Para muchos estudiosos, la 5ª trompeta de Apocalipsis presenta el surgimiento y el progreso del islamismo en Arabia a partir del siglo VII de la era cristiana. Arabia fue llamada el Pozo del Abismo por sus desiertos y áreas deshabitadas. Los adeptos al Islam son llamados musulmanes, que significa aquel que se somete. Los musulmanes creen en 25 profetas. En esta lista están incluidos Adán, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, quien es visto como el último mensajero, trayendo el mensaje final de Dios para la humanidad en el Corán, que significa recitación. Por esto se lo llama Mahoma el sello de los profetas.
Los musulmanes creen que Mahoma recibió enseñanzas de Dios, llamado Alá en árabe, por intermedio del ángel Gabriel, mediante revelaciones que se dieron durante 23 años entre los años 610 y 632 después de Cristo. Mahoma recitó esas revelaciones a sus compañeros y posteriormente fueron registradas y dieron origen al libro sagrado del Islam conocido como el Corán. Los musulmanes consideran al Corán como la palabra literal de Dios y la guía final para la vida. Mahoma es visto como el último de una línea de profetas que incluye a figuras bíblicas como Moisés y Jesús, dijimos, y se le considera el sello de los profetas que cierra la sucesión profética. Su vida y sus acciones, conocidas como suná, también son seguidas como un ejemplo a imitar por los musulmanes. Mahoma sería entonces, para algunos estudiosos del Apocalipsis, esa estrella caída de la quinta trompeta de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Después de su muerte en el 632 después de Cristo, los árabes fueron comparados a espesas nubes de langostas invadiendo el mundo en la tentativa de diseminar la religión musulmana hasta el día de hoy. Ahora, Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, dice que este poder causaría daño durante 5 meses. ¿Qué significa esto? Como la profecía viene hablando de forma simbólica, este periodo de tiempo también debemos tomarlo de la misma forma. Recuerda que en profecía apocalíptica, así como vimos cuando estudiamos Daniel, si el contexto es simbólico, un día profético equivale a un año literal, basado en ciertos pasajes bíblicos como Números 14:34 y Ezequiel 4:6. En tiempos bíblicos, un mes generalmente se consideraba de 30 días, por lo que el año tenía 360 días y no 365. Por lo que 5 meses sería 5 por 30, que nos da 150 días proféticos equivalentes a 150 años literales. ¿Por qué? Porque un día profético equivalía a un año. Entonces 150 días proféticos son 150 años literales. Algunos teólogos sostienen que este periodo se cumple entre el 27 de julio de 1299, cuando Osman, fundador del Imperio Otomano, invadió por primera vez el territorio de Nicomedia, hasta el 27 de julio de 1449, cuando Constantino XII llega al trono con el permiso del sultán del Imperio Otomano. Entonces ahí tenemos el periodo de tiempo de 150 años. La profecía revela que debía surgir un rey cuyo nombre era Destructor, que es Abadón o Apolión, dice Apocalipsis 9:11. Y junto a sus súbditos, representados por los turcos otomanos, asolarían las provincias del Imperio Romano de Oriente. Como una nube de langostas, los soldados saldrían del humo del mahometismo para ir a la guerra hasta el 27 de julio de 1449, cuando terminan los 150 años de la quinta trompeta. Este hecho es considerado el primer ay, dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 12. Cuando las naciones se rebelan contra la voluntad revelada de Dios, por misericordia que hace Dios, Dios retira su mano protectora para que puedan aprender en el dolor lo que no aprendieron en tiempos de paz. Dios no es el autor de la guerra, Satanás lo es. Dios no es el autor del sufrimiento y la muerte, Satanás lo es. Dios no es el autor de los desastres naturales, las luchas políticas o el caos social, Satanás lo es. Pero Dios usará estas calamidades a veces, poniendo de rodillas a sociedades enteras para que puedan ver la voluntad de Él para su vida más claramente. A pesar de eso, fíjate que el texto dice que se les ordenó que no dañaran a nadie que tuviera el sello de Dios en la frente. En medio de todo lo que estaba pasando, Dios siguió teniendo a personas fieles que sostuvieron el estandarte de la verdad en alto mientras los juicios de Dios barrían Europa. Las invasiones que arrasaron Europa no durarían para siempre. Cuando Dios permite que venga la calamidad, siempre es por un tiempo limitado y con un propósito específico. Dios permite que las fuerzas naturales actúen. Él no siempre interviene, pero su propósito eterno es que nos acerquemos a Él en todas las circunstancias de la vida. Una vez más, vemos que la profecía bíblica se cumple, pero con precisión. La Biblia predice un juicio que vendría del este como una invasión de langostas. Predice que traerían destrucción durante 150 años y la historia nos dice que eso fue exactamente lo que sucedió. La sexta trompeta es el juicio sobre el Imperio Romano Oriental intensificado. Está en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Cuando el ángel toca la sexta trompeta,
4 ángeles que se encontraban atados junto al río Éufrates fueron sueltos, dice el texto bíblico. Algunos estudiosos entienden estos 4 ángeles como los 4 sultanatos principales: Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad, que comprendían el Imperio Otomano y estaban situados en la región del Éufrates, los que deberían ser liberados por un periodo de tiempo específico, que es una hora, un día, un mes y un año. Aquí tenemos otra profecía de tiempo, y si aplicamos nuevamente el principio de que un día profético equivale a un año literal, ese periodo de una hora, un día, un mes y un año, en tiempo literal equivale a 391 años y 15 días. ¿Cuándo sucede esto? Se cumple en la historia exactamente a partir del día 27 de julio de 1449, cuando Constantino reconoce la supremacía turco-otomana al someter su elección al consentimiento del sultán. Y va hasta el 11 de agosto de 1840, cuando es abatido el poder otomano, es derribado. Y este es el segundo año. Como dato curioso sobre esta fecha, un hombre llamado Josiah Leach, un predicador episcopal de la iglesia metodista en la región de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en la década de 1800 comenzó a predecir todo esto que venimos conversando: que el Imperio Otomano, el Imperio Turco de los musulmanes, caería el 11 de agosto de 1840. Se basó en Apocalipsis 9 y en la profecía del tiempo en la sexta trompeta. La predicción precisa de Leach se popularizó en muchos periódicos de los Estados Unidos. Mucha gente obviamente pensó que estaba loco, no le creían. A pesar de ridículo, siguió predicando su creencia de que el Imperio Otomano terminaría el 11 de agosto de 1840. Y finalmente sucedió exactamente como se había predicho en la Biblia. El 11 de agosto de 1840, Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia firmaron el Tratado de Londres, que arrebató el poder al Imperio Otomano. Lo que anunciaba Josiah Leach era cierto, ya no parecía tan disparatado. Su interpretación y su cumplimiento fueron ampliamente difundidos en la prensa de la época, porque claro, mirá, este loco al final tenía razón. El cumplimiento de esa profecía despertó el interés de miles en la profecía bíblica de Daniel y Apocalipsis, y sumado a la influencia de William o Guillermo Miller, un predicador laico de la iglesia bautista que residía en Southampton, en el este de Nueva York, comenzó lo que se conoce como el movimiento adventista en las décadas de 1830 y 1840, donde en los púlpitos de diferentes denominaciones cristianas comenzó a predicarse el mensaje de la segunda venida de Jesús, que por tanto tiempo había sido ignorado. Esto condujo al gran avivamiento del segundo advenimiento, que arrasó los Estados Unidos y otros países en la década de 1840. La gente vio que el cristianismo se basa en una sólida evidencia bíblica, pero ya conversaremos más de eso en los siguientes capítulos. La pregunta es, ¿qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida en Apocalipsis 9? Porque todo bien con la profecía, con las trompetas, que los imperios pero ¿y cómo se conecta eso con mi vida? ¿Qué me dice eso de Él? Primero, nos muestra la fidelidad de Dios. Los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis abarcan siglos de historia, como pudiste ver. Las descripciones de Apocalipsis de los eventos históricos, políticos, sociales y religiosos se han desarrollado exactamente como predijo la profecía. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que Dios sabe, Dios oye y Dios ve lo que tú y yo no sabemos, oímos y vemos. Le describió a Juan lo que pasaría en la historia siglos, antes de que sucediera. No porque Dios haya querido que la historia sea así, sino porque aunque nosotros estamos limitados por el presente, Él no lo está. Y en su omnisciencia puede ver los eventos futuros. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando oramos, al no recibir la respuesta que queremos, de la forma que la queremos o en los tiempos que la queremos, pensamos que Dios no nos escucha, que está en silencio, que nuestras oraciones no pasan del techo, que no obtenemos respuesta. ¿Te has sentido de esta forma? Pero aquí lo que Dios nos dice es, hey, confía en que yo soy Dios y tú no lo eres. Mi voluntad es buena, es agradable y perfecta para ti, aunque en este momento no te guste o no lo entiendas. Mis formas y tiempos son los indicados. Yo sé lo que tú no, confía en mí. Te mostré en la cruz que realmente estoy interesado en tu vida. Confía. A pesar de eso, estamos en un mundo de pecado. Y siempre habrá dolor,
sufrimiento y muerte. Eso es algo que cristianos como no cristianos enfrentamos. La diferencia está en que Dios está a nuestro lado para fortalecernos y consolarnos, pero sobre todas las cosas, para recordarnos que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad y que en Jesús tenemos salvación eterna, donde el pecado y sus consecuencias ya no existirán más. ¿Es difícil? Lo es. Pero Jesús dice, confiad. Por lo que reflexiona, ¿cómo ante esas oraciones que estás haciendo, donde no obtienes la respuesta que quieres, cómo la quieres o cuándo la quieres, en lugar de desconfiar de Dios y pensar que está indiferente a tu voz, el saber que Dios puede ver más allá de lo que tú puedes ver, te permite seguir confiando en Él, aunque no lo entiendas y no te guste? Lo segundo que podemos llevarnos es un llamado a ser fieles, porque lo que se escribe en Apocalipsis son mensajes de amor que nos invitan a responder a su gracia. Contienen verdades urgentes de los últimos días para esta generación. En Apocalipsis 9, Dios apela a nuestro corazón. Él anhela que estemos entre su pueblo fiel, que está listo para encontrarse con Jesús cuando venga. Nos llama a que nos arrepintamos de nuestra rebeldía y desobediencia. Nos invita a aceptar su justicia en lugar de nuestra injusticia, su fuerza en lugar de nuestra debilidad, su sabiduría en lugar de nuestra necedad y su verdad en lugar de nuestra propia ignorancia. En Él, por Él y gracias a Él podemos vivir victoriosamente las escenas finales de la historia de la tierra. Podemos prosperar en los días venideros porque Él es el que nunca ha perdido una batalla contra Satanás. No debemos temer al futuro porque Él está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Su promesa es segura: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo no sé lo que estás enfrentando en este momento mirando hacia tu futuro. No sé cuál es la angustia, el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, la ansiedad que te está generando. Pero no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma en la que el Señor nos ha acompañado y cómo nos ha guiado en nuestra historia pasada. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo, no queriendo que te pierdas, sino que te arrepientas y puedas disfrutar la eternidad a su lado. Por lo cual, aprovechemos esta oportunidad, respondamos a su invitación, dejemos la tibieza atrás, encontremos en Dios la identidad, propósito y valor para nuestra vida. Levantemos una generación que alumbre esta tierra en medio de tanta oscuridad en la que ya estamos. Esta fidelidad no es para ganarnos la fidelidad de Dios, sino porque Él siempre ha sido fiel. Por lo que reflexiona, cómo el saber cómo termina la película te ayuda a poner en orden tu vida, priorizando lo que realmente importa. ¿De qué manera vivir con la perspectiva correcta te ayuda a saber qué cosas puedes dejar de hacer y qué comenzar a hacer para que tu vida realmente valga la pena ser vivida y tenga un legado eterno? Padre, qué difícil, Señor, porque un sinfín de circunstancias vienen a la cabeza y uno dice, ¿cómo voy a hacer para enfrentar todo lo que tengo por delante? En un punto nos paraliza, Señor, porque simplemente no sabemos cómo vamos a hacer para poder avanzar. Pero gracias hoy porque tú nos has hablado y nos has dicho, confía en mí, entrégamelo todo, ríndete a mí, sométete a mí. Y es ahí, Señor, cuando empezamos a depender de ti, cuando recuperamos la perspectiva de la vida, que todo empieza a tener más sentido, que las prioridades comienzan a estar más claras. Por lo cual, Señor, te pedimos que seas tú y tu propósito para nuestra vida, lo que guíe todos y cada uno de nuestros días. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.